Una mujer fue precipitada por alguien desde la vertiginosa pasarela del Caminito del Rey a 100 metros de altura sobre el desfiladero de los Gaitanes en Málaga. La fecha del suceso, 5 de enero de 2018. Sin embargo, las circunstancias que rodearon la escena desafiaban toda lógica. La madre, en lugar de gritar o llamar a emergencias inmediatamente después de la caída de su hija, se quedó inmóvil durante 5 largos minutos, mirando fijamente hacia el abismo en un extraño comportamiento como si intercambiara una señal con alguien. Un caso que estuvo a punto de cerrarse como una simple caída accidental. Pero todo cambió cuando días después se hizo pública una fotografía tomada por casualidad desde un mirador opuesto, sumiendo a toda España en un estado de shock. En la imagen se veía el rostro de la madre justo detrás de su hija mientras ésta caía, y en su cara una sonrisa inequívoca, con las comisuras de los labios inquietantemente levantadas. La escalofriante sonrisa de una madre en el preciso instante de la muerte de su hija. ¿Quién más? Aparte de ellas dos, se encontraba aquel día en aquella pasarela envuelta en la niebla. Para que se haga justicia a la terrible historia de esta hija, antes de empezar, suscríbete, dale a me gusta y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Ese cálido gesto volverá a tu hogar y a tus hijos como una gran bendición. Comenzamos. Mamá, tengo miedo. Te dije que no quería venir. De verdad, voy a vomitar. Mamá. El 5 de enero de 2018, en el Caminito del Rey en Málaga, a 100 metros de altura, una mujer se precipitó al vacío en un suceso terrible. Lo más extraño es que el incidente ocurrió antes de que el tramo renovado de la pasarela fuera inaugurado oficialmente. Tras el suceso, el 12 de enero de 2018, lo que sacudió una tranquila mañana de viernes fue una borrosa fotografía en la primera plana del diario El Mundo. Bajo el titular "Tragedia en el Caminito del Rey", la imagen era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Mostraba la espalda de una mujer de pelo largo cayendo sin remedio al vacío de 100 metros y justo detrás de ella, en la barandilla, el rostro de una mujer de mediana edad sonriendo, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba en una mueca casi diabólica. El país entero quedó horrorizado. La expresión de la madre en ese momento crítico, lejos de mostrar dolor o pánico, parecía más cercana a un éxtasis absoluto. ¿Qué ocurrió realmente aquel día en la neblinosa pasarela malagueña? Retrocedamos en el tiempo a la tarde del 5 de enero. Tras una lluvia invernal, una densa niebla cubría la sierra, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. El viento húmedo soplaba por las laderas, silbando entre las ramas desnudas de los árboles y creando un sonido desolador. El aparcamiento de la entrada estaba casi vacío, típico de un día laborable, y un silencio espeluznante reinaba en el sendero de montaña. Ese silencio fue roto por la voz aguda de una mujer. «Ay, Elena, hija, ¿cómo nos vamos a ir después de haber llegado hasta aquí? Mi único deseo es dar un paseo tranquilo contigo, disfrutar del aire de la montaña. ¿Tan difícil es eso?» Carmen García, con el ceño fruncido, tiraba del brazo de su hija, Elena Ruiz, para que siguiera adelante. Elena miraba con pavor un cartel en la entrada que advertía «cerrado por condiciones meteorológicas adversas» y trataba de retroceder. Su rostro estaba pálido y el gesto con el que intentaba soltarse del agarre de su madre revelaba una clara resistencia. «Mamá, ¿no lo ves? Pone prohibido el paso. Hay demasiada niebla y el suelo está resbaladizo. Sabes que me dan pánico las alturas, ¿por qué insistes? Volvamos a casa, por favor». Pero Carmen no le hizo caso. Al contrario, apretó más fuerte su brazo y alzó la voz. «¿De verdad me vas a hacer esto, Elena? Sabes perfectamente que últimamente no duermo por la depresión. El médico me dijo que me vendría bien salir y que me diera el aire. Hoy no hay gente que me agobie, estamos solas tú y yo. ¿No es perfecto? Además, mira, no hay ni un solo vigilante. No pasará nada si entramos un momento y volvemos». «Mamá, ¿por qué no escuchas? Te digo que es peligroso. Me tiemblan las piernas, de verdad que no puedo seguir. Solo hasta el principio de la pasarela. Nos hacemos una foto y bajamos enseguida. Dicen que a los muertos se les cumple su última voluntad. ¿Y tú no puedes cumplirle un simple deseo a tu madre viva? Desde que te casaste me tratas con desprecio, ¿verdad?». De repente, Carmen enrojeció y empezó a apelar a los sentimientos. Elena no pudo evitar sentirse vulnerable ante esa actitud. Recordó a su madre, que últimamente se mostraba muy decaída y lloraba por las noches. Suspiró profundamente y bajó la cabeza. «Está bien, pero solo un momento, ¿de acuerdo? No vamos a adentrarnos más».
La expresión de tristeza de Carmen se desvaneció en un instante, reemplazada por una extraña vitalidad. Rápidamente miró a su alrededor y señaló un hueco mal disimulado junto a la valla. Madre e hija se colaron por el acceso prohibido, evitando la mirada de cualquier posible vigilante. Solo el crujido de las hojas húmedas bajo sus pies acompañaba sus pasos. Al llegar al inicio de la pasarela suspendida, la situación era mucho peor de lo que Elena había imaginado. La niebla era tan espesa que no se veía el otro extremo del camino, y el suelo de rejilla metálica estaba peligrosamente resbaladizo. Con cada ráfaga de viento, la pasarela crujía y se balanceaba de un lado a otro. Elena se desplomó en el suelo antes incluso de agarrarse a la barandilla. «Mamá, no puedo, de verdad que no puedo, esto se mueve, volvamos, por favor». Pero Carmen avanzó sin dudarlo. Caminó con paso firme hasta el centro de la pasarela y desde allí hizo un gesto a su hija rezagada. «Deja de quejarte y ven aquí. Esta parte tiene el suelo de cristal, las fotos salen espectaculares. ¡Tenemos que sacar una foto para el recuerdo! ¿No quieres que tu marido te vea guapa? Te digo que no. Siento que voy a vomitar. Elena Ruiz, ¿vas a seguir con esta actitud? ¿Quieres que me dé un ataque aquí mismo? Ven y ponte aquí ahora mismo». El grito furioso de Carmen atravesó la niebla y llegó a los oídos de Elena. Aterrada, Elena se mordió el labio y, a duras penas, se puso en pie. Aferrándose a la barandilla como si su vida dependiera de ello, avanzó paso a paso, con las piernas temblando sin control. Al llegar a la sección con suelo de vidrio transparente, sintió un vértigo terrible y cerró los ojos con fuerza. Bajo sus pies, el abismo de 100 metros se abría, vertiginoso. «Venga, pégate bien a la barandilla para que salga el paisaje». Carmen sacó de su bolsillo no un teléfono móvil, sino una vieja cámara digital de aspecto anticuado, un modelo plateado y tosco que nadie usaría hoy en día. Elena se colocó de espaldas a la barandilla, pero el miedo le impedía soltar las manos. «Mamá, tengo miedo, saca la foto rápido, por favor». Suelta las manos y sonríe con naturalidad. «Así saldrás más guapa». Un poco más para atrás, apoya un poco el trasero en la barandilla. Carmen hizo el gesto de mirar por el visor, pero su mirada no estaba en el objetivo de la cámara, sino en otro lugar. Sus ojos seguían con atención el pequeño hueco entre la base de la pasarela y la barandilla, justo detrás de los talones de Elena y la estructura metálica que había debajo. Una extraña sonrisa comenzó a dibujarse en su rostro. No era la sonrisa de una madre que quiere capturar un bonito recuerdo de su hija. Eso es, Elena. Un poquito más, un poco más para atrás. «Mamá, de verdad que siento que me voy a caer». «Tranquila, te estoy viendo. Venga, voy a disparar». 1, 2. Fue un instante. Justo cuando Elena apoyó su peso en la barandilla, su cuerpo se desequilibró. Se oyó el sonido agudo de sus viejas zapatillas resbalando en la superficie mojada. «Mamá». El grito de Elena resonó por todo el desfiladero. Su mano se extendió hacia el vacío, pero solo agarró aire. Su cuerpo desapareció rápidamente tras la barandilla, engullido por la densa niebla. Fue una caída tan profunda que ni siquiera se escuchó el sonido sordo del impacto. Inmediatamente después de que Elena desapareciera de su vista, Carmen no gritó ni corrió a asomarse. Se quedó quieta, de pie, mirando el espacio vacío que su hija acababa de ocupar. Luego, lentamente, se acercó a la barandilla, se inclinó y miró hacia abajo. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una expresión de alivio y bienvenida, como si hubiera estado esperando a un invitado. Carmen asintió levemente con la cabeza hacia el hueco de la barandilla, como si estuviera intercambiando una mirada cómplice con alguien escondido en la oscuridad. El silencio se apoderó de nuevo de la pasarela. Solo entonces Carmen miró a su alrededor y manipuló la cámara con calma. No pulsó el botón de llamada al 112. En su lugar, permaneció allí durante unos 5 minutos, deambulando por la pasarela bajo el viento helado. De vez en cuando, se asomaba por debajo de la barandilla y se mordía los labios. Cuando a lo lejos comenzaron a oírse las sirenas, la actitud de Carmen cambió radicalmente. De repente, se dejó caer al suelo y comenzó a golpearse el pecho, sollozando desconsoladamente. «Ay, mi Elena, mi niña, que alguien me ayude, por favor. Mi hija se ha caído». Cuando llegaron los equipos de rescate, Carmen yacía en el suelo, como si se hubiera desmayado. Mientras recuperaban el cuerpo sin vida de Elena 100 metros más abajo, Carmen era atendida por los sanitarios y subida a una ambulancia. Mientras la llevaban en la camilla, su mano derecha, flácida, apretaba con fuerza la entrada del bolsillo de su chaqueta.
En lo más profundo de ese bolsillo, la tarjeta de memoria de la cámara digital que contenía los últimos momentos de su hija brillaba discretamente. Inmediatamente después del accidente, la Guardia Civil estableció un equipo de investigación y comenzó el análisis de la escena, pero el tiempo no estaba de su lado. La densa niebla y la llovizna nocturna habían borrado cualquier prueba crucial que pudiera haber quedado. La barandilla estaba cubierta de innumerables huellas dactilares superpuestas y el suelo mojado había desdibujado cualquier pisada. Al final, la investigación tuvo que basarse por completo en la declaración de la única testigo y acompañante, su madre, Carmen García. La autopsia del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses determinó que la causa de la muerte de Elena fue un fallo multiorgánico y fractura craneal debido a la caída. En el cuerpo no se encontraron signos de lucha ni moratones de defensa, lo que parecía corroborar la versión de Carmen de que su hija había caído en un instante, sin forcejeo previo. En la sala de interrogatorios, Carmen miraba al vacío como si estuviera en trance, pero rompía a llorar de forma compulsiva cada vez que la gente le hacía una pregunta. Soy una desgraciada. Debería haberle dicho que no viniera con esas zapatillas viejas. Por querer sacar una foto más, he matado a mi propia hija. Carmen se golpeaba el pecho con los puños, sumida en un llanto desconsolado. El agente le ofreció un pañuelo y le pidió con calma: tranquilícese y vuelva a contárnoslo. ¿Cómo cayó exactamente su hija? La barandilla mide 20 metros. Llega a la altura del pecho de una mujer adulta. Es difícil que se cayera por un simple resbalón. Elena se sentó en la barandilla para que la foto saliera mejor. Le dije que era peligroso, que no lo hiciera, pero de repente, ¡zas!, resbaló y se fue para atrás. Todavía oigo su grito en mi cabeza. Durante el interrogatorio, Carmen se desmayó 2 veces y tuvo que ser trasladada a urgencias. Los investigadores estaban en un callejón sin salida. El primer informe forense indicaba que las marcas de las zapatillas de Elena en el suelo eran compatibles con un resbalón. Además, la pasarela aún no estaba abierta oficialmente, por lo que no había cámaras de seguridad instaladas. Los agentes no tuvieron más remedio que concluir que la versión de Carmen era plausible. En ese momento, un hombre entró corriendo en el cuartel. Era el marido de Elena, Javier Soto. Con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, se arrodilló ante Carmen. «Suegra, ¿qué ha pasado? ¿Por qué nuestra Elena? Si esta mañana se fue de casa sonriendo». «Javier, hijo, perdóname. Soy una asesina. No debería haberla llevado allí». «No, suegra, no es su culpa. Ha sido la mala suerte de Elena». «Por favor, no se culpe». Javier abrazó a su suegra mientras ambos lloraban. A pesar del dolor por la pérdida de su esposa, su gesto de consolar a Carmen conmovió a los investigadores. Durante su declaración como testigo, Javier le suplicó: «Agente, mi suegra quería a Elena más que a una hija. Ahora mismo es la persona que más está sufriendo. Por favor, dejen de presionarla. ¿No es evidente que ha sido un accidente?». La actitud devota de Javier y el dolor desgarrador de Carmen disiparon cualquier duda. Los medios de comunicación titularon la noticia como una tragedia fruto de la imprudencia, criticando la falta de vigilancia del ayuntamiento por no impedir el acceso no autorizado. La policía analizó el teléfono de Carmen, pero no encontró ninguna llamada o mensaje sospechoso que indicara una conspiración. El caso parecía destinado a cerrarse como una muerte accidental, pero el giro inesperado no vino de la policía, sino de una cadena de televisión. 3 días después del suceso, un informante anónimo envió un USB al programa de investigación Crónicas de Actualidad. El informante, miembro de un club de fotografía, había estado ese día en un pico cercano, tomando fotos del paisaje del Caminito del Rey con un teleobjetivo. Cuando una de esas fotos se emitió en el telediario, toda España se quedó paralizada por el horror. La voz temblorosa del presentador resonó en los televisores. La imagen que están viendo fue tomada en el instante preciso en que la hija se precipitaba al vacío. Pero por favor, fíjense en la expresión de la madre, la señora Carmen G. No es de dolor ni de sorpresa. Es una mueca extraña, con las comisuras de los labios claramente levantadas. La cara de Carmen, ampliada a pantalla completa, mostraba una sonrisa inequívoca. Era una expresión imposible de concebir para una madre que ve a su hija caer desde 100 metros de altura. La opinión pública estalló. En foros de internet y redes sociales, Carmen fue tildada de madrastra despiadada y asesina a sueldo del seguro, entre otros insultos.
La web de la Guardia Civil se colapsó y ciudadanos indignados comenzaron a manifestarse frente al cuartel exigiendo un castigo ejemplar. Presionada por la opinión pública, la policía decidió reabrir el caso y detuvo a Carmen de inmediato. Lo que era un accidente se había convertido en una investigación por asesinato. El ambiente en la sala de interrogatorios era radicalmente diferente. El agente le puso la foto delante de los ojos y la interrogó con dureza. «Explique esta cara. ¿Le hace gracia que su hija se esté matando?» La empujó y se rió de gusto, ¿verdad? Al ver la foto, Carmen comenzó a temblar como una hoja. Sus pupilas se dilataron y sus labios se volvieron azules. Pero su respuesta fue completamente inesperada. «No, no fui yo la que sonreía. Fue él. Él vino. ¿Él? ¿De quién habla? ¿Tenía un cómplice? No lo sé. Yo no la maté. Él simplemente estaba allí». Carmen se agarró la cabeza y empezó a gritar y a retorcerse en el suelo. Se negó a tener un abogado y se acurrucó en un rincón de la celda sin probar bocado. Los investigadores pensaron que se había vuelto loca por el remordimiento. Sin embargo, los susurros que murmuraba con ojos aterrorizados no sonaban a culpa, sino a algo mucho más extraño. Lo vi claramente. Me estaba mirando, Carmen, acorralada, y su yerno, Javier, que hasta ahora la había defendido. Una sola fotografía había desatado una tormenta que comenzaba a sacar a la luz las piezas ocultas de la verdad. La policía empezó a investigar las finanzas y los seguros de Carmen, y allí encontraron pruebas circunstanciales que daban fuerza a un posible móvil para el asesinato. El cerco sobre Carmen comenzaba a cerrarse, lenta pero inexorablemente. La información financiera recibida transformó a Carmen de una madre torpe a una fría y calculadora sospechosa de asesinato. El equipo de investigación descubrió que recientemente había frecuentado casas de apuestas ilegales en la provincia, acumulando una deuda de más de 100.000 euros. Los mensajes de amenaza que le enviaban los prestamistas eran de una crudeza difícil de describir, pero eso era solo el principio. La pista más decisiva apareció en los registros de seguros. El aire en la sala de interrogatorios era más denso que nunca. El inspector Mateo Vargas dejó caer un grueso expediente sobre la mesa y miró fijamente a Carmen. «Señora García, mire estos documentos». Exactamente 2 semanas antes del suceso, se contrató un seguro de vida a nombre de su hija, Elena Ruiz, por valor de 500.000 euros. El beneficiario era su marido, Javier Soto, el heredero legal. Pero el 22 de diciembre, el beneficiario se cambió a su nombre. ¿Es esto una coincidencia? Carmen bajó la cabeza, se mordió el labio y no dijo nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier afirmación. Empujó a su hija por una deuda de 100.000 euros. Con 500.000 euros podría pagar la deuda y le sobraría. Ahora entiendo esa sonrisa escalofriante de la foto. ¿Estaba tan contenta pensando en el dinero que iba a recibir? ¡No! ¡Claro que no! Eso fue cosa de Elena. Elena lo hizo. Su hija, a punto de morir, le firma un seguro para pagar sus deudas. ¿Quién se va a creer eso? Está a punto de ser acusada de asesinato. La policía estaba cada vez más convencida de que Carmen había asesinado a su hijastra por dinero. Los medios publicaron titulares sensacionalistas como «El cruel crimen de una madrastra cegada por las deudas de juego» y Carmen se convirtió en el blanco de la ira nacional. La fiscalía, consciente de la gravedad del caso, solicitó inmediatamente una orden de prisión provisional. Todo apuntaba a la ruina de Carmen. Sin embargo, la decisión del juez fue fría. Desestimó la orden de prisión, argumentando que la foto y las pruebas circunstanciales no demostraban que hubiera empujado directamente a la víctima y que al tener un domicilio fijo no había riesgo de fuga. La falta de un video de seguridad o de un testigo ocular del asesinato era un obstáculo insalvable para la investigación. Cuando la investigación se estancó y las críticas hacia la policía empezaban a crecer, apareció una figura clave, el marido de la víctima y yerno de Carmen, Javier Soto. Acompañado de su abogado, se plantó ante los periodistas congregados a la puerta del cuartel. Con el rostro demacrado pero con una expresión firme, agarró el micrófono. «Por favor, detengan esta caza de brujas contra mi suegra. Ella jamás haría daño a Elena por dinero». En medio de una lluvia de flashes, Javier sacó de su bolsillo una nota arrugada. Era una pequeña nota escrita con la letra de Elena. «Esta es una nota que Elena me dejó el día antes del accidente. Dice, sé que mamá lo está pasando muy mal por sus deudas. Quiero que, al menos con el seguro que tengo, pueda tener una vejez tranquila. Espero que lo entiendas, cariño». El cambio de beneficiario fue una decisión que Elena tomó por sí misma, después de hablarlo conmigo como un acto de amor filial. Mientras los periodistas murmuraban, Javier se secó una lágrima y continuó.
Ya habíamos acordado que yo me haría cargo de la deuda de 100.000 euros de mi suegra. Si yo tenía la capacidad de pagarla, ¿qué sentido tiene que ella matara a su hija por 500.000 euros? Además, hemos obtenido un informe médico que indica que, ante un shock tan extremo, los músculos faciales pueden sufrir una parálisis temporal que puede parecer una sonrisa. Por favor, no nos hagan pasar por esto 2 veces. La emotiva intervención de Javier cambió el rumbo de la opinión pública de la noche a la mañana. Su imagen de hombre devoto, que reprimía su propio dolor para proteger a su suegra, le valió el apodo de el yerno ejemplar de España. La gente empezó a dudar. Quizás nos hemos pasado. Si el yerno lo dice, por algo será. El segundo análisis forense detallado tampoco arrojó pruebas concluyentes de homicidio. Finalmente, la policía no tuvo más remedio que archivar el caso por falta de pruebas y enviarlo al fiscal con una recomendación de sobreseimiento. Carmen, ya libre de cargos, desapareció en cuanto salió del cuartel. La etiqueta de asesina de su hija y la mirada acusadora de la sociedad eran una carga demasiado pesada para su ya destrozada salud mental. Hizo las maletas y huyó a una pequeña ciudad de provincia donde no conocía a nadie. El caso parecía destinado a quedar cerrado, lleno de dudas, y a desvanecerse lentamente de la memoria colectiva. Pero un hombre no se rindió, el inspector Mateo Vargas. No podía olvidar la extraña caligrafía de la nota que presentó Javier, ni la forma en que Carmen temblaba de pavor durante los interrogatorios, como si estuviera coaccionada. Aquí hay algo más. Esa sonrisa no era de parálisis. Y el yerno es demasiado perfecto. Parece que estuviera leyendo un guión. Desobedeciendo las órdenes de sus superiores, Vargas se llevó a casa una copia del expediente. Se prometió a sí mismo que algún día descubriría la verdad. En su vieja libreta, escribió el nombre de Javier Soto con un bolígrafo rojo. Mientras tanto, Javier, convertido en un héroe nacional, anunció que donaría la totalidad de los 500.000 euros del seguro de vida de su esposa a obras de caridad. Su popularidad se disparó y su carrera como joven líder en el sector de la restauración fue meteórica. Sin embargo, cuando las luces se apagaban por la noche, emergía el verdadero rostro de Javier. En la oscuridad de su despacho, hizo una llamada. Al otro lado de la línea, la voz era la de Carmen, escondida en una pensión de mala muerte en provincias. «Diga, Javier». La voz de Carmen temblaba de miedo. La voz de Javier no era la cálida y devota que mostraba en público. Era fría y cortante como el hielo. «Suegra». «No, madre. Ha visto las noticias, ¿verdad? He pagado todas sus deudas y he calmado a la policía. He cumplido mi promesa. Sí, gracias, muchas gracias, te lo agradeceré toda la vida. Así que, por favor, agradecérmelo». Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Pero recuerde esto: a partir de ahora, vivirá como una muerta, con la boca cerrada hasta el día que se muera. Si se le ocurre decir una sola palabra fuera de lugar, piense que lo que vio aquel día en la pasarela fue solo una alucinación. ¿Entendido? Lo entiendo. No diré nada. Por favor, déjame en paz. Y no vuelvo a pronunciar mi nombre, ni el de Elena. Para el mundo usted no existe. ¿Entendido? Cuando la llamada se cortó, Carmen se cubrió con la vieja manta y ahogó un grito silencioso. Fuera. Una tormenta azotaba las ventanas de la pensión. Ella lo sabía. Había escapado de la policía, pero el verdadero infierno acababa de empezar. La sombra del demonio, oculta tras la máscara del yerno bueno, estaba a punto de devorar el resto de su vida. Las estaciones pasaron y el tiempo nos sitúa en el invierno de 2025. La pasarela del Caminito del Rey, manchada 7 años atrás por gritos y misterio, se había transformado en uno de los destinos turísticos más populares de España. Luces espectaculares iluminaban el camino y las risas de los turistas habían disipado la antigua y lúgubre niebla. Pero detrás de ese brillante paisaje, el tiempo para aquellos que se aferraban a una verdad olvidada seguía detenido en el frío invierno de 2018. El inspector Mateo Vargas, que había llevado el caso, era ahora un veterano a pocos meses de la jubilación. Había sido relegado a un puesto sin futuro en la unidad de casos sin resolver. Mientras sus compañeros planeaban su retiro y hablaban de golf, Vargas sacaba su vieja libreta y contemplaba la foto de Carmen. La inquietante sonrisa de aquella foto aparecía en sus sueños cada vez que bebía de más y se había vuelto adicto a los somníferos para poder dormir. Lo vi claro. No era la sonrisa de una asesina, era la expresión de alguien que había visto otra cosa. ¿Pero qué diablos vio? Vargas, con un bolígrafo gastado, trazaba una X sobre el nombre de Javier Soto en su libreta, para luego rodearlo con un círculo una y otra vez.
Mientras tanto, el mundo había cambiado. Javier, el yerno ejemplar, se había vuelto a casar y era el director de una exitosa cadena de restaurantes. Aparecía en programas de televisión, consolidando su imagen de empresario de éxito y marido cariñoso. Por otro lado, Carmen, aunque absuelta, había sido socialmente condenada. Se cambió el nombre a Ana Jiménez y vivía escondida como un fantasma, trabajando como limpiadora en una pensión de mala muerte. Una tarde, un alboroto inusual rompió el silencio de la oficina de casos sin resolver. Un ciudadano estaba discutiendo a gritos en la recepción. Oiga, agente, ¿cree que esto es un juguete de 2 duros? Es un dron industrial de última generación. Cuesta más de 10.000 euros. Tienen que ayudarme a encontrarlo. Señor, lamento que haya perdido su dron en la montaña, pero no somos un equipo de rescate de montaña. No podemos rastrear toda la sierra. ¿No tiene un localizador GPS? Le digo que una ráfaga de viento se lo llevó y se perdió la señal. Hace 7 años me pasó exactamente lo mismo, en el mismo sitio. Esto parece un cementerio de drones. El oído de Vargas, que dormitaba en un rincón, se aguzó de repente. Las palabras hace 7 años y el mismo sitio, refiriéndose al caminito del rey, despertaron su instinto policial dormido. Se levantó de un salto y se acercó al hombre. Disculpe, señor. ¿Acaba de decir que hace 7 años también perdió un dron aquí? El hombre, molesto, frunció el ceño. Sí, eso dije. Llevo años en un club de aeromodelismo. Fue a principios de 2018, creo. Estaba probando la resistencia al viento de un nuevo modelo y una ráfaga se lo llevó. Vaya mala suerte la mía. El corazón de Vargas empezó a latir con fuerza. Principios de 2018. La misma época en que Elena se había precipitado al vacío. Recuerda la fecha exacta y ese dron tenía capacidad de grabar video. La fecha la recuerdo perfectamente. Fue el 5 de enero. Casi me echa mi mujer de casa por perder un aparato tan caro nada más empezar el año. Y sí, claro que grababa. Tenía una cámara de alta resolución, pero como no encontré el dron, perdí todos los datos. El 5 de enero. El mismo día de la muerte de Elena. Vargas metió las manos en los bolsillos, tratando de mantener la calma. Esto no podía ser una coincidencia. Quizás era la última oportunidad que le daba el destino. Señor, ¿ese dron no tenía alguna función para transmitir el video en tiempo real o hacer una copia de seguridad en algún sitio? Los drones de ahora lo guardan todo en la nube. Ah, ese modelo, pues no sé, ¿era un prototipo? ¿Habría dejado activada la transmisión en tiempo real? El servidor es tan antiguo que ni sé si la cuenta seguirá activa. Vargas agarró al hombre por los hombros y le suplicó, por favor, compruébelo. Se lo ruego, podría salvar una vida. Mire si el registro del servidor existe, si hay algún archivo de ese día. Compruébelo ahora mismo, por favor. El hombre, abrumado por la intensidad del inspector, sacó su smartphone refunfuñando e intentó acceder a su vieja cuenta en la nube. Tras varios intentos fallidos con la contraseña, finalmente apareció un mensaje de inicio de sesión exitoso. Vargas miró por encima de su hombro, con los ojos fijos en la pantalla. Los pocos segundos que tardó en hacer clic en la carpeta de 2018 y buscar el registro del 5 de enero le parecieron una eternidad. Vaya, aquí hay algo. No es un archivo muy grande, pero parece que hay un archivo temporal que se transmitió justo antes de que se estrellara. ¿Puede enviármelo, por favor? Le pagaré generosamente. A Vargas ya no le importaban los protocolos. Transfirió el archivo a su portátil personal de inmediato. Cuando la barra de progreso llegó al 100%, cerró la puerta de su despacho, se sentó frente al portátil, respiró hondo y pulsó reproducir. En la pantalla apareció el paisaje del caminito del rey de hace 7 años. El dron se tambaleaba violentamente por el fuerte viento y la imagen era muy inestable. Entre la densa niebla, la silueta rojiza de la pasarela aparecía y desaparecía. La marca de tiempo del video indicaba las 14:15, apenas 2 minutos antes del accidente. Por favor, que se vea algo. Por favor. Vargas acercó la cara al monitor, como si quisiera meterse dentro. El dron, incapaz de resistir la ráfaga de viento, perdió altitud bruscamente, cayendo hacia la parte inferior de la estructura. El ángulo de la cámara ya no apuntaba a la pasarela, sino a la estructura metálica de debajo, y fue entonces cuando en medio del ruido visual apareció una forma extraña que no debería estar allí. ¿Qué es eso? Vargas detuvo el video y amplió la imagen. Justo debajo de la pasarela, en una estrecha plataforma de mantenimiento, había una figura oscura agazapada. No era una sombra ni parte de la estructura. Era la silueta de una persona con una chaqueta acolchada negra, pegada como una lapa a la estructura, justo debajo del hueco de la barandilla. Es una persona. ¿Qué hace una persona ahí?
Un escalofrío recorrió la espalda de Vargas. Era un lugar al que un turista normal no podría ni debería acceder. En ese momento, la figura negra del video se movió, quizás por el ruido del dron o porque sintió que alguien se acercaba por arriba. La figura levantó ligeramente la cabeza mirando hacia el hueco de la barandilla. Extendió un brazo, preparándose para meter la mano por el hueco, como un depredador esperando a su presa. Vargas recordó la declaración de Carmen de hace 7 años. En el momento en que Elena se apoyó en la barandilla, se escurrió hacia abajo y la extraña sonrisa de Carmen justo después de la caída mientras miraba hacia abajo. Todas las piezas del puzzle encajaron en su mente con una explosión. Lo que Carmen vio no fue a su hija cayendo, sino a la persona que se escondía debajo de la pasarela. Lo encontré. El demonio estaba escondido ahí. Vargas golpeó el escritorio con el puño. En el tembloroso encuadre de la pantalla del portátil, la silueta de la chaqueta negra, tras 7 largos años, por fin había mostrado su cola ante los ojos del inspector. Ahora solo quedaba sacar a la luz el rostro de esa persona, oculto entre los borrosos píxeles. A la mañana siguiente, Vargas, con los ojos inyectados en sangre por no haber dormido, llamó a la puerta de una empresa privada de análisis forense digital en Madrid. Recurrir a los canales oficiales de la policía llevaría demasiado tiempo y no tenía justificación para reabrir un caso ya cerrado. Puso un sobre con un cheque de una suma considerable, parte de su fondo de jubilación, sobre la mesa del técnico forense. El dinero no es un problema. Limpie todo el ruido de este video y aísle cualquier voz humana, y haga que esa figura negra se vea lo más nítida posible, mejore la calidad de la imagen. Inspector, el archivo original está en muy mal estado. El ruido del viento es tan fuerte que no sé si podré separar el audio. Probaré con los últimos algoritmos de cancelación de ruido, pero no se hagan muchas ilusiones. A pesar de la respuesta escéptica del técnico, Vargas no se movió del lado del monitor, observando todo el proceso. Solo el sonido del teclado y los clics del ratón llenaban la pequeña sala. Tras decenas de filtros, la masa borrosa de píxeles comenzó a tomar forma lentamente. Pasadas las 3 de la tarde, el técnico soltó una exclamación y se quitó los auriculares. Inspector, mire esto. He terminado con la estabilización de la imagen. Es escalofriante. Vargas tragó saliva y se acercó al monitor. El video restaurado mostraba la verdad de hace 7 años con una claridad brutal. La figura agazapada en la estrecha plataforma de mantenimiento bajo la pasarela era, sin lugar a dudas, una persona. Un hombre con una chaqueta acolchada negra y una mascarilla que le cubría el rostro miraba fijamente hacia el hueco de la barandilla sobre su cabeza. Y en el instante en que Elena apoyó el trasero en la barandilla, la mano derecha del hombre se deslizó como una serpiente por el hueco. La escena fue capturada, fotograma a fotograma, con una nitidez espeluznante. No fue un accidente. La mano del hombre agarró con precisión el tobillo de Elena. En ese momento, Elena perdió el equilibrio y cayó de espaldas sin remedio. Es un asesinato claro y deliberado. El puño de Vargas temblaba de rabia, pero el mayor shock vino después. Cuando el técnico reprodujo la pista de audio, una vez eliminado el ensordecedor ruido del viento, se escuchó el susurro sibilante de un hombre en medio del silencio. «Mamá, ya estoy aquí». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Vargas, sin poder creer lo que oía, pidió que lo reprodujeran de nuevo. «Ponlo otra vez». «Mamá, ya estoy aquí». No había duda. El hombre, mientras tiraba del tobillo de Elena, se dirigía a alguien llamándola mamá. En la mente de Vargas, la imagen de la cara de Carmen de hace 7 años apareció como un relámpago. Su extraña sonrisa en el momento de la caída de su hija. El equipo de investigación había asumido que era la sonrisa de una asesina disfrutando de la muerte, pero la verdad era todo lo contrario. Era la expresión de una madre que se encuentra en el lugar más inesperado con el hijo que creía muerto o que nunca volvería a ver. Una mezcla de alegría instintiva y horror paralizante. La mirada de Carmen no estaba en su hija cayendo, sino en su hijo, que había surgido de debajo de la pasarela. Carmen no era la asesina, era la testigo, la única testigo que vio a su propio hijo matar a su hija. Vargas se levantó de inmediato y se dirigió al escondite de Carmen. Mientras conducía hacia la vieja pensión de provincias donde ella se ocultaba, la palabra mamá resonaba en su cabeza. Tenía que encontrar la conexión oculta entre Javier y Carmen, suegra y yerno, que aparentemente no tenían nada en común. Al llegar al anochecer, la habitación de la pensión apestaba a humedad.
Carmen, sobresaltada por la visita inesperada del inspector, retrocedió hasta un rincón de la habitación. Su rostro estaba mucho más envejecido y demacrado que 7 años atrás. Inspector, ¿cómo me ha encontrado? Ya me dijeron que no era culpable. Por favor, váyase. Señora García, sé que no es culpable. Hace 7 años, en esa pasarela, usted no empujó a su hija. A pesar de las palabras amables de Vargas, Carmen mantuvo los labios sellados y desvió la mirada. Vargas vio una vieja cartera sobre el tocador. De una de las ranuras asomaba una vieja foto en blanco y negro. A pesar de las protestas de Carmen, la cogió. Era la foto de un bebé en su primer cumpleaños. La forma de la oreja del bebé era peculiar, con la parte superior del cartílago terminando en punta, lo que comúnmente se conoce como oreja de elfo. ¿Quién es este niño? No parece una foto de Elena de pequeña. Devuélvamela. ¿Por qué toca mis cosas? Carmen gritó, intentando arrebatarle la foto. Pero Vargas escondió la foto a su espalda y sacó su móvil. Buscó rápidamente entre las fotos de Javier que había guardado en los archivos de la investigación de hace 7 años. Fotos de carnet, de la boda, de entrevistas. Javier siempre llevaba el pelo cubriendo sus orejas o evitaba mostrar su perfil. Pero había una foto casual en la que el viento le levantaba el pelo, dejando una de sus orejas al descubierto. Vargas comparó la oreja de Javier en la pantalla del móvil con la de la foto del bebé. Tenían la misma forma, idéntica hasta el más mínimo detalle. Esa oreja puntiaguda, una característica genética muy rara, coincidía perfectamente. Señora García, este bebé es Javier, ¿verdad? Las pupilas de Carmen temblaron como si hubiera un terremoto. Perdió la fuerza en las piernas y se desplomó en el suelo. No sé de quién me habla. Hemos recuperado la voz de debajo de la pasarela. Dijo, mamá, ya estoy aquí. Un yerno llama a mamá a su suegra y encima, mientras mata a alguien, Vargas agarró a Carmen por los hombros y la sacudió. Viste a tu propio hijo matar a tu hijastra y te callaste. ¿Es eso lo que una madre debe hacer? Carmen negó con la cabeza frenéticamente y se tapó los oídos. Basta, no quiero oírlo. Mi Javier es un buen chico. Fue porque lo abandoné. La culpa es mía. El lamento de Carmen era, en la práctica, una confesión. Vargas lo tuvo claro. Javier y Carmen no eran simplemente suegra y yerno, sino madre e hijo biológicos. Javier había ocultado su identidad, se había acercado a Elena deliberadamente y había diseñado una macabra venganza, asesinando a su hermanastra delante de su propia madre. Su sonrisa había sido un cortocircuito cerebral, una colisión entre la alegría de ver a su hijo perdido vivo y el horror de presenciar su crimen. Vargas no la presionó más y salió de la habitación. Lo que necesitaba ahora no era la confesión de Carmen, sino pruebas científicas irrefutables. Sacó con cuidado de su bolsillo unos cabellos que Carmen había perdido y los metió en una bolsa de pruebas. Ahora solo necesitaba el ADN de Javier para demostrar al mundo su parentesco. Pero eso no era suficiente. Necesitaba una prueba directa que demostrara que el hombre de la chaqueta negra del video era Javier. Vargas arrancó el coche y miró hacia el Caminito del Rey, envuelto en la oscuridad. Javier, por muy perfecto que lo hayas planeado, siempre se deja un rastro. Esa ropa que llevabas ese día y el coche que usaste. Te encontraré, aunque tenga que ir hasta el fin del mundo. La investigación había dado un giro de 180 grados. Ya no se trataba de probar el asesinato de una madrastra despiadada, sino la venganza de un hijo reencontrado. Vargas se dirigió de nuevo al escenario del crimen de hace 7 años. Su instinto le decía que en algún lugar de la sierra malagueña se encontraba la pieza clave que destruiría la coartada de Javier. El inspector Vargas, con el pelo de Carmen y el disco duro con el video del dron, se dirigió directamente al laboratorio de análisis de imagen de la Guardia Civil. Aunque era una petición extraoficial, el analista, que tenía buena relación con él, entendió la gravedad del asunto y puso en marcha el equipo sin dudarlo. En el gran monitor del laboratorio apareció la borrosa imagen del hombre captado por el dron 7 años atrás. Doctor, fíjese bien en la chaqueta acolchada negra que lleva este tipo. Sé que es un diseño común, pero ¿no tendrá alguna característica especial? Cualquier pequeño detalle me sirve. Inspector, como sabe, el negro absorbe la luz y es muy difícil resaltar los detalles. Pero por suerte, esta cámara de dron era industrial y tenía un filtro de infrarrojos. Analizaré la textura, basándome en la diferencia de reflectancia. El analista, tecleando, ajustó drásticamente el brillo y el contraste del video. La mancha negra se convirtió en una escala de grises, revelando texturas ocultas. Tras un buen rato peleando con la imagen, detuvo el ratón y amplió una zona concreta. Inspector, mire aquí, en la parte trasera del hombro derecho.
El patrón del tejido es ligeramente diferente al del resto. El ángulo de reflexión de la luz es distinto. ¿Y qué es? ¿Una mancha? No, es un remiendo. Una marca de reparación. Para tapar una quemadura o un desgarro, se ha cosido un trozo de tela similar en forma de rombo. Un producto de fábrica nunca tendría este acabado. Es una reparación casera o hecha en una sastrería. Vargas dio una palmada. Había una marca única en la ropa, como una huella dactilar. Inmediatamente abrió su portátil y comenzó a rastrear las cuentas de redes sociales y copias de seguridad en la nube de Javier de hace 7 años. Buscó Javier, camping, chaqueta invierno. Tras revisar miles de fotos, sus ojos, ya enrojecidos, se detuvieron en una. Era de diciembre de 2017, un mes antes del suceso. Javier estaba en un camping de invierno, encendiendo una hoguera. Lo encontré, es esto. En la foto, Javier llevaba una chaqueta colchada negra y estaba de espaldas, transportando leña. Vargas amplió la imagen y se la mostró al analista forense. En el hombro derecho de la chaqueta de la foto se veía claramente un parche en forma de rombo, idéntico al del video del dron. Era la primera prueba material que vinculaba al asesino del video con Javier Soto. La coincidencia del patrón es superior al 99%. Inspector, esto es admisible en un juicio. A pesar de la confirmación del analista, la expresión de Vargas no se relajó. Esto probaba que Javier tenía esa chaqueta, pero no que estuviera allí ese día. No era suficiente para romper su coartada. Javier podría alegar que tiró la chaqueta a un contenedor de ropa usada y que alguien la cogió para cometer el crimen. Necesitaba un golpe definitivo, una prueba irrefutable de que Javier estuvo en el Caminito del Rey el día del suceso. Vargas volvió al cuartel y revisó de nuevo el expediente de hace 7 años. En su momento, Javier había declarado que estaba trabajando en su oficina de Madrid y sus empleados lo habían corroborado, pero Vargas estaba convencido de que era una coartada falsa. Entonces, ¿cómo se desplazó de Madrid a Málaga? Si hubiera usado su propio coche o uno de alquiler, habría quedado registro, pero en el informe no había nada. Un coche robado o con matrícula falsa. Uno sin rastro. Vargas comenzó a investigar todos los accidentes de tráfico y registros de grúa ocurridos cerca del Caminito del Rey el 5 de enero de 2018. Tras horas de búsqueda, encontró un registro peculiar al final de un archivo Excel. Ese día, sobre las 16:00, en una carretera nacional a unos 5 kilómetros del aparcamiento, un coche se había estrellado contra un guardarraíl y había sido remolcado. Era un sedán negro, antiguo. El conductor había huido del lugar y no pudo ser identificado. El vehículo no estaba registrado, era un coche fantasma y fue enviado a un desguace. Cometió el crimen y tuvo un accidente al huir. Tenía prisa. Vargas condujo inmediatamente al desguace en las afueras de Málaga. 7 años era mucho tiempo. El dueño del desguace negó con la cabeza. Hombre, inspector, ¿cómo va a encontrar un coche de hace 7 años? Ese coche se prensó y se vendió como chatarra nada más llegar. No queda ni el chasis. Por favor, se lo ruego. Aunque no esté el coche, ¿no quedará alguna pieza? ¿Un navegador? ¿Una caja negra? A veces guardan los componentes electrónicos por separado. Pues, lo que servía se vendió como pieza de segunda mano. El dueño, molesto, señaló unas cajas de plástico polvorientas en un rincón de la oficina. Revise esas cajas para desechar. Son cosas rotas que no se vendieron. Si no está ahí, no está en ningún sitio. Vargas se quitó la chaqueta y se metió en aquel caos polvoriento. Rebuscó entre cables grasientos y piezas rotas con sus propias manos. Pasó 1 hora, 2. Se cortó los dedos y el sudor le caía a chorros por la frente. Cuando ya casi llegaba al fondo de una de las cajas, sus dedos tocaron un viejo dispositivo de caja negra. La carcasa estaba medio rota, pero la ranura de la tarjeta de memoria SD milagrosamente parecía intacta. En la parte trasera del dispositivo, una inscripción a rotulador, casi borrada, decía: 18010, accidente Caminito. Lo encontré. Con manos temblorosas, Vargas sacó la tarjeta de memoria. Los contactos estaban muy oxidados y no podía leerse en un lector normal. Volvió a Madrid y buscó el mejor centro de recuperación de datos forenses del país. El coste de varios miles de euros no fue un problema. Hay que desoldar el chip de memoria y leerlo directamente. Es probable que los datos estén dañados, pero haremos lo que podamos. El trabajo de recuperación comenzó. Cada vez que la barra de progreso avanzaba un 1%, Vargas sentía que envejecía 1 año. 4 horas después, apareció el mensaje recuperación completada y se generó un archivo de video. El nombre del archivo contenía una marca de tiempo: 13, 12,
14:15, una hora antes del suceso. Vargas tragó saliva y pulsó reproducir. El video mostraba el interior del vehículo. La calidad era mala, llena de ruido, pero se podía identificar al hombre en el asiento del conductor. Chaqueta colchada negra y en el hombro derecho el inconfundible parche en forma de rombo. El hombre, agobiado mientras conducía, se bajó la mascarilla y bebió de una botella de agua. En ese instante, la cámara captó su rostro de frente. Era Javier con una mirada más afilada y los labios más finos que 7 años después. La información del GPS en la parte inferior de la pantalla indicaba claramente que se dirigía por la carretera hacia el Caminito del Rey. Te pillé, Javier. Se acabaron tus mentiras de que estabas en Madrid. Vargas miró fijamente el rostro de Javier en la pantalla y gruñó. Con este video, la coartada de Javier quedaba hecha añicos. Estaba en un coche, con la misma ropa del asesino, dirigiéndose a la escena del crimen el día del crimen. Ahora solo quedaba averiguar cómo se comunicó con Carmen para coordinar el momento exacto del asesinato. Vargas guardó el video recuperado como prueba y se levantó para conseguir el siguiente objetivo: los registros de comunicaciones. Sus pasos, por primera vez en 7 años, estaban llenos de certeza. Aunque el video de la caja negra demostraba que Javier estuvo cerca de la escena del crimen, faltaba una última pieza del puzzle. ¿Cómo controló la situación en la lejana pasarela en tiempo real y coordinó el momento exacto con Carmen? El inspector Vargas revisó de nuevo la lista de objetos recuperados del desguace. Afortunadamente, en el reverso del albarán del gruista había una nota: basura del interior del vehículo, ticket de supermercado, botella de agua. Vargas localizó la central del supermercado y con una persistencia admirable rastreó los registros del TPV de hace 7 años. Finalmente encontró un registro del día del suceso. El conductor de ese coche fantasma había pagado en efectivo una recarga para un teléfono de prepago. Un número fantasma: 620-2849X, que nunca había aparecido en la investigación. Vargas presentó una orden judicial a la compañía telefónica y solicitó el historial de llamadas salientes de ese número el 5 de enero de 2018. Al ver el registro en el monitor, soltó un suspiro. Desde la 13:00 hasta las 14:17, justo antes de la caída de Elena, ese teléfono de prepago solo se había comunicado con una persona: Carmen. 7 años atrás, en el teléfono de Carmen no se encontraron mensajes ni llamadas incriminatorias porque ella lo había borrado todo. Pero no podía borrar los registros del servidor de la compañía telefónica del emisor. Vargas leyó en voz alta los mensajes de texto recuperados, uno por uno. 13:30, llego al parking, sube. 13:50, no hay vigilante en la entrada, entra por el atajo. 14:10, centro de la pasarela, zona de cristal, para ahí. 14:15, hay mucha niebla, no se ve a nadie. Es ahora, ponla de espaldas a la barandilla. No era una conversación, eran las órdenes de un director de escena en un asesinato. Javier, escondido bajo la pasarela, daba instrucciones a Carmen y ella, como un robot, seguía sus órdenes y llevaba a su hija a la muerte. Con esta prueba irrefutable de instigación al asesinato, Vargas fue a ver a Carmen de nuevo. Atrincherada en su habitación de pensión, Carmen se derrumbó al ver los registros telefónicos. Ya no podía negarlo. Señora García, hablemos con la verdad. Se lo ordenó Javier, ¿verdad? ¿Qué madre en su sano juicio mata a su hija por orden de su yerno? ¿Qué tenía sobre usted para que hiciera algo así? Carmen se agarró el pecho y soltó un gemido animal. No era un chantaje, era la sangre. ¿Mi sangre? ¿La sangre? ¿Qué quiere decir? Javier, ese chico es mi hijo. Mi hijo biológico, al que di a luz con 19 años y abandoné en un orfanato. Vargas se quedó atónito, como si le hubieran golpeado en la nuca. No eran suegra y yerno, sino madre e hijo. La confesión de Carmen fue demoledora. En su juventud, incapaz de superar la pobreza, abandonó a su hijo recién nacido. 30 años después, un exitoso empresario apareció ante ella, Javier. Al principio, cuando Elena se lo presentó como su futuro marido, Carmen ni se imaginó que era su hijo. Pero el día de la boda, Javier fue a verla al vestuario de la novia. Le mostró una marca de nacimiento roja detrás de la oreja y un informe de ADN, revelando su identidad. Soy yo, madre. El hijo que abandonaste junto a un contenedor de basura ha crecido y ha vuelto. Me voy a casar con mi hermana para que seamos una familia. Desde ese día, la vida de Carmen fue un infierno.
Su hijo abandonado era ahora el marido de su hijastra, entrando y saliendo de su casa. Javier explotó su sentimiento de culpa y su miedo para someterla a un intenso maltrato psicológico y finalmente la obligó a participar en el asesinato de Elena, completando así su retorcida venganza. La culpable soy yo. Me amenazó con contarlo todo y matarme si no hacía lo que me decía. Debería haberme matado a mí. Vargas reprimió su ira y tomó una muestra del cabello de Carmen. Volvió a Madrid y vigiló la sede de la empresa de Javier. A la hora del almuerzo, vio a Javier salir de la cafetería del vestíbulo con un café helado. Cuando Javier tiró el vaso de plástico a la basura y se dirigió al ascensor, Vargas lo recuperó antes que el personal de limpieza. El borde del vaso tenía restos de la saliva de Javier. El análisis de ADN urgente estuvo listo en 6 horas. Probabilidad de parentesco entre Carmen García y Javier Soto, 99,9999%. La ciencia no mentía, eran madre e hijo biológicos. Esto explicaba por qué Javier había involucrado a Carmen como cómplice. Su objetivo no era solo el dinero. Quería destruir el alma de su madre biológica, obligándola a matar a su propia hija con sus manos. Vargas extendió todas las pruebas sobre la mesa. El video de la caja negra que demostraba su presencia, el video y audio del dron que probaban el crimen, los registros telefónicos que demostraban la instigación y el informe de ADN que revelaba el terrible motivo. No podía haber pruebas más completas. La fiscalía, reconociendo la naturaleza atroz del caso y la solidez de las pruebas, emitió una orden de detención inmediata. Al día siguiente, en el vestíbulo de un estudio de televisión en Madrid, Javier salía de una entrevista en directo rodeado de focos. Con su traje impecable, incluso tuvo tiempo de saludar a sus fans. En ese momento, las puertas giratorias se abrieron y Vargas y su equipo irrumpieron en el lugar. Javier Soto queda detenido por asesinato, parricidio y obstrucción a la justicia. Los agentes le inmovilizaron los brazos y le pusieron las esposas. El vestíbulo se convirtió en un caos. Los flashes de las cámaras estallaron y los periodistas se abalanzaron sobre él, pero incluso mientras le ponían las esposas, el rostro de Javier no mostraba sorpresa. Al contrario, miró directamente a los ojos de Vargas y esbozó una sonrisa torcida. Inspector, está cometiendo un error. ¿Sabe quién soy? ¿Tiene pruebas? ¿Podrá asumir las consecuencias? Su sonrisa era inquietantemente similar a la de su madre hace 7 años en la pasarela, como si la sangre del diablo no pudiera negarse. Vargas, en silencio, le metió la arrugada orden de detención en el bolsillo de la chaqueta. Las consecuencias las vas a asumir tú. Tu madre ha cantado. Al oír la palabra madre, las cejas de Javier se crisparon. Por primera vez, una grieta apareció en su rostro confiado. Los agentes lo llevaron al coche policial mientras en la gran pantalla del vestíbulo, irónicamente, se emitía la campaña Construyendo Familias Felices en la que acababa de participar. El aire en la sala de interrogatorios era pesado y frío. En la pequeña habitación de paredes grises, el inspector Mateo Vargas y Javier Soto se sentaban frente a frente, separados por una mesa de acero inoxidable. El alboroto de la detención había desaparecido y solo se oían sus respiraciones y el tic-tac del reloj. Javier, con las manos esposadas sobre la mesa, aún mantenía su característica sonrisa relajada. Inspector, llevamos ya 1 hora. Me ha secuestrado para enseñarme un borroso video de una caja negra. No sabía que la policía española estuviera a este nivel. No es un secuestro, es una detención. Javier, el conductor del video eres tú. Ese parche en el hombro derecho es idéntico al de tus fotos en redes sociales. ¿Vas a seguir negándolo? ¿Acaso soy el único hombre del mundo con una chaqueta negra? Además, esa chaqueta la tiré a un contenedor de ropa usada hace mucho. Alguien la habrá cogido para cometer un crimen. ¿Va a ignorar el testimonio de mis empleados que dicen que ese día estaba en la oficina de Madrid? Javier descaradamente cruzó las piernas y negó todos los cargos. Hizo hincapié en que era uno de los empresarios de restauración más importantes de España y amenazó con emprender acciones legales, calificando la investigación de persecución injustificada. Vargas, en silencio, sacó otro documento de la carpeta. Era el registro de llamadas del teléfono de prepago. Digamos que alguien cogió la chaqueta. ¿Y este teléfono? El número lo rastreamos a partir de un ticket encontrado en el coche que conducías ese día. Y este número intercambió docenas de mensajes con Carmen justo antes del suceso. ¿Eso también es una coincidencia? Las cejas de Javier se crisparon ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura y resopló. Mi suegra tiene principio de demencia. Últimamente, por falta de dinero, se ha juntado con gente extraña.
Seguramente recibió mensajes de un estafador que se hacía pasar por mí. ¿Cómo puede creer a esa anciana? Me está difamando para sacarme dinero. Difamando una madre biológica, difamando a su propio hijo. La palabra madre biológica hizo que la expresión relajada de Javier se congelara al instante. Vargas sacó del cajón el informe de ADN y lo tiró sobre la mesa. En el papel, en letras rojas, se leía claramente: probabilidad de parentesco, 99,9999%. Es el resultado del análisis del vaso de plástico que tiraste y del pelo de Carmen. Javier Soto, o debería decir, Javier García, el hijo que Carmen dio a luz y abandonó hace 30 años. Eres tú, ¿verdad? Un silencio asfixiante llenó la sala. Javier miró fijamente el informe. Sus pupilas comenzaron a temblar y la sonrisa torcida de su rostro se descompuso lentamente. Tras un largo silencio, levantó la cabeza. Su mirada era completamente diferente. Estaba llena de una ferocidad animal. Sí, es verdad. Esa mujer me parió. ¿Y qué? ¿Ser su hijo es una prueba de asesinato? Un hijo que oculta su identidad, se acerca a su madre y la convierte en cómplice de un asesinato. ¿Hay un motivo más claro que ese? ¿Motivo? No me haga reír, inspector. Deje de escribir novelas. Es cierto que soy su hijo, pero no la maté. La víctima aquí soy yo. De repente, Javier alzó la voz, agitado. Comenzó a relatar los abusos y el hambre que sufrió en el orfanato, su miserable infancia. Explicó cómo el odio hacia la madre que lo había abandonado como a basura se convirtió en el motor de su vida y la traición que sintió cuando la encontró y tuvo éxito. ¿Sabe cuándo fui a buscarla por primera vez? Hace 10 años. Yo me moría de hambre, buscando en la basura, y ella estaba con su nuevo marido, y esa hija suya, Elena, riendo a carcajadas mientras hacían una barbacoa. Para mí nunca hubo un sitio. ¿Y por eso te vengaste? ¿Te casaste con Elena y la citaste en esa pasarela como parte de tu plan? ¿Venganza? Yo solo quería ser un buen hijo. Un hijo que vuelve y quiere ayudar a su madre que está ahogada por las deudas. La muerte de Elena fue un accidente. Fue un error de mi suegra, de esa mujer. Javier astutamente intentaba desviar la atención presentándose como un pobre hijo abandonado. Pretendía cargarle toda la culpa a Carmen, aprovechando que ella había estado dispuesta a asumir toda la responsabilidad. Detrás del espejo unidireccional, Carmen, que estaba presenciando todo, se tapó la boca y se derrumbó. Su corazón se desgarró al ver en qué monstruo se había convertido su hijo, su propia sangre. Ahogó un grito silencioso. Vargas no se dejó engañar por la actuación de Javier. Abrió el portátil y reprodujo el video del dron. En la pantalla apareció, ampliada, la imagen del hombre de la chaqueta negra agazapado bajo la pasarela. Mira esto. El tipo escondido bajo la pasarela. La ropa que llevabas. El conductor del coche que usaste. Y lo más importante, Vargas mostró la escena en la que el hombre extiende la mano, fotograma a fotograma. Justo antes de que Elena cayera, esta mano le agarró el tobillo. Esto no es un error. Es un asesinato. Carmen se rió de la sorpresa, porque vio al hijo que creía muerto matando a su hija delante de sus ojos. No, eso es una sombra. No soy yo. Carmen ya ha confesado todo. Los mensajes que enviaste, las órdenes que le diste. Lo ha contado todo. Y tú sigues utilizando a tu madre hasta el final. Eres peor que una bestia. La provocación de Vargas hizo que la compostura de Javier se desmoronara. Golpeó la mesa con ambas manos esposadas y se levantó de un salto. Esa mujer no es mi madre. Es una zorra que me abandonó junto a un contenedor de basura nada más nacer. ¿Sabe el infierno que he pasado? ¿Le da pena que una mujer así vaya a la cárcel un tiempo? La cara de Javier se enrojeció y las venas de su cuello se hincharon. Sus gritos resonaron en la sala. Ya no era el empresario racional. Era el rostro de un demonio consumido por el odio y la locura. Y Elena, ella también. No podía soportar verla tan feliz, sin saber nada. El amor que yo debería haber tenido, la madre que yo debería haber tenido, era una ladrona que me lo robó todo. Javier, jadeando, miró a Vargas con furia. Acababa de confesar su propio motivo, pero seguía negando el acto del asesinato en sí, creyendo que no había pruebas. Vargas se dio cuenta de que las defensas psicológicas de Javier se habían derrumbado por completo. Era el momento de dar el golpe de gracia. La verdad es que das pena. Has vivido tanto tiempo atrapado en el odio que ya no sabes lo que es importante. Déjate de sermones. ¿Tienes pruebas? ¿Tienes pruebas de que la empujé? El video es borroso, ni siquiera se me ve la cara, gritó Javier, desesperado.
Vargas movió lentamente el ratón y abrió el panel de control de la pista de audio del video del dron. Con voz muy tranquila dijo: «¿No sabías que el día que creías perfecto, el cielo tenía ojos? Y también oídos». El dedo índice de Vargas se posó sobre el botón de reproducción. A las puertas de la verdad, Javier, sin sospechar que su propia voz iba a sonar como la trompeta del juicio final, solo podía jadear, sin aliento. La tensión en la sala de interrogatorios era palpable. El inspector Mateo Vargas miró fijamente a Javier y, lenta pero firmemente, pulsó la tecla Enter de su portátil. A través de los altavoces comenzó a sonar el silbido del viento frío de la pasarela del Caminito del Rey de hace 7 años. Javier se mordió el labio, intentando mantener la compostura, pero sus oídos temblaban ligeramente. Un instante después, el ruido de fondo desapareció y una voz masculina, clara y restaurada, rasgó el silencio. «Mamá, ya estoy aquí». Era una voz grave y rasposa, como si surgiera de las profundidades del infierno. Las pupilas de Javier se dilataron al instante. El audio continuó, vomitando la verdad de aquel día. «Dile a mi hermana que ha vuelto su hijo». A continuación, se oyó un ruido sordo de forcejeo, seguido del grito corto y desgarrador de Elena, y con un golpe seco el audio se cortó. Un silencio absoluto, de esos en los que ni siquiera se oye la respiración, se apoderó de la sala. Un silencio que era como una sentencia de muerte. Javier bajó lentamente la cabeza, sus hombros comenzaron a sacudirse y luego se escapó un sonido sibilante. Ese sonido se convirtió en una risa loca, maníaca. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Al final me han pillado por la voz. Pensaba que el puto viento la habría tapado. Javier se cubrió la cara con las manos esposadas y se rió mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Era una imagen grotescamente inquietante. Vargas, con una mirada fría, le preguntó: «¿Lo admites ahora? La mataste». Javier dejó de reír y levantó la cabeza. La máscara del empresario de éxito y del yerno bueno había desaparecido por completo. Solo quedaba el rostro de un niño lleno de odio y de una ira retorcida hacia el mundo. «Sí, yo la maté. Agarré a esa estúpida por el tobillo y la tiré. Fue excitante». «¿Por qué?» «Dijiste que no era por dinero. ¿Por qué lo hiciste?» «El hambre». «Inspector, ¿alguna vez ha pasado hambre?» Javier lanzó una pregunta inesperada, con la mirada perdida. «Durante 10 años, en el orfanato, no podía dormir por el hambre. Sobreviví comiendo gachas aguadas con sabor a lluvia, con los labios partidos por los golpes del director. Lo único que me mantenía en pie era la esperanza de que mi madre vendría a buscarme algún día. Pero la mirada de Javier se encendió con una furia asesina. Cuando me hice mayor y por fin encontré su dirección, la vi. Parecía tan feliz. Estaba haciendo una barbacoa con su marido y su hija riendo a carcajadas. Mientras yo buscaba en la basura, la mujer que me abandonó estaba haciendo el papel de la madre más bondadosa del mundo. Y por eso decidiste vengarte. Matarla sin más no tenía gracia. Quería que sintiera la misma privación, el mismo dolor infernal que yo sentí, así que lo planeé. Destrozar su felicidad de la forma más cruel posible. Javier, como si contara una hazaña, relató el proceso con entusiasmo. Falsificó su identidad y se acercó deliberadamente a su hermanastra, Elena. Elena, ingenua, se enamoró rápidamente del atento y capaz Javier y él, a través del matrimonio, se infiltró en la familia de Carmen. Cada vez que la llamaba suegra y se mostraba cariñoso, disfrutaba viendo cómo Carmen se retorcía de felicidad, mientras él, por dentro, afilaba su cuchillo. Esa mujer ni se lo imaginaba. El día que le revelé quién era, debería haber visto su cara. Temblaba de pánico. ¿Y cómo la manipulaste el día del crimen? Fácil. La amenacé con contarlo todo, que la había abandonado, y decírselo a Elena. Odiaba la idea de que Elena sufriera. Así que se movió como una marioneta, haciendo todo lo que yo le decía. Javier rememoró con deleite el momento en que se escondió bajo la pasarela. Incluso imitó con las manos el gesto de agarrar el tobillo de Elena. Después de tirarla, levanté la cabeza y nuestras miradas se cruzaron a través del hueco de la barandilla. Le hice un gesto de silencio con el dedo en los labios. Carmen sonrió en ese momento. ¿Por qué? Inspector, por favor. El hijo que creía muerto aparece de repente debajo de un puente. Y encima, después de matar a su hermana. Estaba tan sorprendida, feliz y aterrorizada a la vez que su cerebro hizo cortocircuito. No era una sonrisa, era un ataque. La reacción instintiva de una madre al confirmar que yo estaba vivo.
La interpretación de Javier era cruelmente precisa. La extraña sonrisa de Carmen no era malicia, sino una reacción emocional disociativa ante una situación extrema. Javier continuó riendo entre dientes. Cuando la policía la detuvo, pensé que todo había salido según el plan. Quería que se pudriera en la cárcel para siempre, atormentada por la culpa de que el hijo que abandonó había matado a su hija. Fue una pena que la soltaran tan pronto. Cada una de sus palabras era más una maldición demoníaca que un lenguaje humano. Todo esto estaba siendo grabado y al otro lado del espejo, Carmen lo estaba escuchando todo. Incapaz de soportarlo más, gritó y entró a la fuerza en la sala de interrogatorios. ¡Maldito seas! Eres una persona. Carmen agarró a Javier por el cuello de la camisa y lo sacudió frenéticamente. Los agentes intentaron separarlos, pero la fuerza de una madre que ha perdido a un hijo era incontrolable. Carmen se desplomó en el suelo, golpeándose el pecho y sollozando. La culpa es mía, te abandoné, soy una asesina, deberías haberme matado a mí, ¿por qué a la pobre Elena? ¿Qué te hizo ella? Ante el lamento de Carmen, incluso los agentes de la sala apartaron la mirada, pero Javier no parpadeó. Miró a su madre en el suelo y respondió con voz gélida: si te mataba, te liberaba. El dolor es para los que viven, Javier, por favor. Tenía que destruir lo que más querías para que te doliera. ¿Te duele que Elena esté muerta? Ese es el dolor que yo sentí durante 30 años. ¿Lo entiendes ahora? En los ojos de Javier no había ni una pizca de remordimiento. Parecía deleitarse con el hecho de que su venganza se había completado. Ante esta trágica escena, una mezcla de amor maternal retorcido y venganza desmedida, Vargas suspiró profundamente. No era un simple caso de asesinato. Era un infierno que demostraba cómo los lazos familiares pueden convertirse en el arma más afilada. Vargas se acercó a Javier, que estaba sentado, aturdido, y le dijo en voz baja: por muy grande que fuera tu dolor, eso no justifica un asesinato. Luchando contra un monstruo, te has convertido en uno. Ahora es el momento de pagar por ello. La fiscalía acusó a Javier de asesinato, parricidio y obstrucción a la justicia. Su cruel método, su falta de arrepentimiento y su crimen depravado, utilizando a un pariente, conmocionaron a la sociedad. El fiscal pidió la pena máxima, la prisión permanente revisable, solicitando que fuera apartado de la sociedad para siempre. Pero Javier, mientras subía al furgón policial, miró al cielo y tarareó una canción. Su venganza había terminado, pero el infierno para los que quedaban atrás continuaba. Solo quedaba el juicio final para cerrar esta tragedia. El aire en la sala del tribunal era más frío que el hielo. Cientos de personas contenían la respiración mientras la voz solemne del juez resonaba por los altavoces. Javier, en el banquillo de los acusados, vestía el uniforme de preso pero mantenía la cabeza alta. A su lado, Carmen, con la cabeza hundida en el pecho, temblaba sin cesar. El acusado, Javier Soto, movido por un deseo de venganza hacia su madre biológica, asesinó de forma premeditada a la víctima inocente, Elena Ruiz. Para ello, utilizó a su propia madre como instrumento, cometiendo un acto atroz que atenta contra la humanidad. Además, no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento, culpando únicamente a su desdichada infancia. El juez hizo una pausa y con voz firme leyó la sentencia. Este tribunal condena al acusado Javier Soto a prisión permanente revisable. Asimismo, se le impone una orden de vigilancia electrónica durante 20 años. Un murmullo de alivio y decepción recorrió la sala, pero los familiares de la víctima protestaron, indignados por no ser una condena a prisión permanente sin revisión. Javier, como si esperara el veredicto, esbozó una sonrisa. Mientras los guardias se lo llevaban, se giró hacia Carmen y susurró sin sonido, moviendo los labios: vive mucho tiempo y mira, mamá. Su última sonrisa heló la sangre de todos los presentes. En cuanto a la acusada, Carmen García, se la declara culpable de cooperación necesaria en el asesinato y encubrimiento y se la condena a 5 años de prisión. Carmen no reaccionó. La duración de la condena ya no le importaba. Su alma se había hecho añicos 7 años atrás, en la misma pasarela donde cayó su hija. Así concluyó el juicio del caso de la madre e hija del Caminito del Rey. Javier fue encarcelado en régimen de aislamiento y Carmen desapareció tras los barrotes. La gente, creyendo que se había hecho justicia, respiró aliviada. Pero para Carmen, la cárcel no era un lugar para pagar su deuda, sino un espacio de expiación para preparar su última tarea. 1 año después, una madrugada, la alarma de la prisión sonó.
Un funcionario encontró a Carmen sin vida en su celda. Se había quitado la vida con una cuerda hecha con su propia camiseta. Sobre la mesilla había una nota de suicidio de 10 páginas, escrita con esmero. No era una simple nota, sino una confesión detallada y una carta de arrepentimiento. El contenido de la carta, publicado por los medios, volvió a conmocionar a la sociedad. En ella, Carmen detallaba cómo su hijo había falsificado su historial de adopción para acercarse a ella y cómo había explotado las lagunas del sistema de seguros para cometer su fraude. Con cada letra escribió: «Soy una pecadora que abandonó a su hijo. Ese pecado se convirtió en un monstruo y devoró a mi hija Elena. Ruego que esta carta se haga pública para que ningún niño abandonado se convierta en un demonio y para que ningún padre insensato como yo sea utilizado en una tragedia así. Elena, hija, perdóname. Mamá ya va contigo». El mundo tardíamente comprendió la verdad de Carmen. Quienes la habían llamado bruja se sintieron avergonzados. El Congreso inició un debate para reformar la ley. Se endurecieron las penas por acceso no autorizado a instalaciones cerradas, se reforzaron los sistemas de registro de adopción y de familia y se complicó el proceso para cambiar el beneficiario en seguros de vida de alto valor. La gente llamó a estas leyes, en conjunto, la Ley Carmen. Aunque fue una criminal, su muerte se convirtió en un amargo cimiento para reparar las grietas del sistema legal español. Pasaron varias estaciones y llegó de nuevo el invierno. El exinspector Mateo Vargas, ya jubilado y con el pelo canoso, visitó un columbario en la provincia. Llevaba 2 ramos de crisantemos blancos y una botella de brandy. En un nicho soleado estaba la urna de Elena Ruiz y justo al lado la de Carmen. Vargas se había encargado de que los restos de Carmen, que iban a ser tratados como los de una persona sin familia, descansaran junto a su hija. «Señora Carmen, Elena, ¿cómo están? Aquí todo sigue igual. Javier, ese malnacido, dicen que vive a cuerpo de rey en la cárcel. Qué injusta es la ley, a veces». Vargas, con una sonrisa amarga, llenó 2 pequeños vasos de brandy frente a las urnas. A través del cristal, las fotos de madre e hija mostraban sus rostros en sus días más felices, antes de la tragedia. Al verla sonreír, sintió un peso en el pecho. ¿Para quién había servido la verdad que había descubierto tras 7 años? La verdad salió a la luz, pero los muertos no volvieron. Y las almas heridas no encontraron consuelo. Pero bueno, al menos ustedes 2 descansen en paz. En un lugar sin deudas ni venganzas. Dicen que hasta los malos encuentros son un tipo de destino. Espero que en la próxima vida se encuentren como extraños o como una familia que solo sepa darse amor. Vargas apuró su vaso, miró las urnas un rato más y se marchó con paso lento. La tragedia, oculta en la niebla durante 7 largos años, finalmente fue revelada, pero las cicatrices que dejó siguen siendo profundas y frías. El caso que hemos conocido hoy nos muestra dolorosamente cómo el refugio familiar, en el que más deberíamos confiar, puede convertirse a veces en el arma más afilada. Ojalá Elena y Carmen, que finalmente se arrepintió, puedan descansar en paz, libres de los lazos de un destino cruel, y que nuestra atención se convierta en la barandilla de seguridad más sólida para otras posibles víctimas que en algún lugar puedan estar sufriendo en nombre de la familia. Si has escuchado esta historia hasta el final, deja un cálido comentario de consuelo para los protagonistas. El cariño que das a los demás volverá a ti y a tus hijos multiplicado por 1000. Gracias por acompañarnos hasta el final.